las distintas instituciones públicas presentes aquí hoy como personas que van a estar a cargo de este conversatorio, nos demuestra que cuando el conocimiento, la responsabilidad y el compromiso se unen, es posible construir respuestas sólidas frente a los desafíos comunes de la salud. Empezamos con el doctor Carlos Mata. Después va a estar el doctor Víctor Montenegro, la doctora Alicia Rojas y la doctora Carolina Elizondo. A través del intercambio de sus conocimientos y experiencias, esperamos fortalecer una respuesta integrada frente a este problema compartido. Sean muy bienvenidos y bienvenidas. La dinámica, ¿cómo va a ser? Cada persona va a tener 25 minutos para dar su exposición. Yo les haré una seña, espero que me vean cuando les falte 5 minutos. Y al final de las 4 charlas, abriremos un espacio para preguntas y para hacer diálogo aquí y junto con la gente que está en el foro virtual. Por ahora voy a hacer la primera introducción. Si quiere el doctor Carlos se viene para acá. El doctor Carlos Mata Somarribas es microbiólogo químico clínico con una sólida trayectoria en el ámbito de la salud pública. Cuenta con una maestría en Administración de Servicios de la Salud Sostenible con énfasis en Gerencia de Servicios de Salud por la UNED y una maestría en Biología Molecular y Celular por Fiocruz, Río de Janeiro, Brasil. Se desempeña, y ya se me cayeron las hojas, era para darle emoción. Se desempeña en el Centro Nacional de Referencia de Parasitología del INCIENSA, donde ha sido el responsable técnico de los eventos de angiostrongilosis y de leishmaniasis durante los últimos 10 años. Muchas gracias por hacerse aquí presente. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Primero que todo, es un gusto siempre estar acá en la U y poder hablar de ese tema en el que trabajamos y el que nos apasiona. También aprovechar y darle gracias a todas las personas que estuvieron detrás de esa iniciativa tan bonita. Es un conversatorio que es necesario y que esperamos que nos sienten bases para el futuro trabajo con estas enfermedades. Bueno, mi nombre es Carlos Mata, como la doctora me presentó. Me corresponde hablar hoy con ustedes del tema de leishmaniasis visceral en seres humanos. Sin embargo, me voy a ir un poquito ahí por la tangente y por las ramas en otros temas que yo creo que argumentos que podrían aprovechar para las otras presentaciones que tenemos ahorita. Tenemos poco tiempo, entonces voy a hablar relativamente rápido, pero cualquier pregunta que tengan, bueno, con nuestra moderadora, ahí los vamos administrando. Bueno, siempre que hablamos de leishmania tenemos que partir del punto que estamos hablando de una enfermedad desatendida. Justamente el Día de las Enfermedades Desatendidas acaba de pasar, fue el 30 de enero pasado, y tenemos que siempre recordar el hecho de que estamos frente a enfermedades que no generan movimientos políticos o económicos importantes, incluso dentro de la misma academia, y por lo tanto son enfermedades que no son atendidas de la mejor manera. Justamente la leishmaniasis entra en esta lista de enfermedades y la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, le incluyeron dentro de la lista de enfermedades a eliminar para el 2030. Esto ha generado una serie de movimientos a nivel regional sumamente importantes, sobre todo a nivel de regulación y normalización de algunas técnicas para lo que es el diagnóstico. En Costa Rica, la leishmaniasis es todavía más el ejemplo de una enfermedad desatendida, dado que en realidad no contábamos con un protocolo de vigilancia de la enfermedad hasta hace unos 2-3 años, y es un documento que todavía podemos mejorar. Faltan todavía la inclusión de algunos componentes, sobre todo cuando hablamos del componente entomológico, el componente veterinario dentro de este protocolo, y son temas que podemos ir desarrollando. También recordarles que es una enfermedad de notificación obligatoria. Esto quiere decir que está dentro del decreto de vigilancia de la salud. Sin embargo, tenemos constantemente problemas con el subregistro y subnotificación de esta enfermedad. Y entrando netamente en la parte más técnica, recordarles entonces que estamos hablando de un conjunto de enfermedades, estamos hablando de un conjunto de síndromes clínicos que tienen en común el hecho de ser producidos por el mismo género de protozoarios, en este caso Leishmania, y que contamos con aproximadamente unas 20 especies que causan enfermedad en el ser humano.
Tenemos, a grosso modo, tal vez dos grandes subgéneros que causan patología en el ser humano, subgénero Viania, subgénero Leishmania. Hoy nos vamos a centrar justamente en hablar ese subgénero Leishmania, sobre todo del complejo de especies Donovani, donde se incluyen las especies que pueden tener tropismo por vísceras y por lo tanto ocasionar cuadros viscerales. Sobre datos epidemiológicos, la Organización Panamericana de la Salud nos califica generalmente como un país que tiene un índice de transmisión que va de moderado a alto. Para el último año que sale reportado, tenemos unos 600 casos más o menos reportados a la Organización Panamericana de la Salud, lo que se traduce en un índice tal vez de unos 14 casos por 100.000 habitantes, que eso ya de por sí es una incidencia importante, pero reconociendo que hemos tenido años anteriores con una mayor cantidad. Si traducimos eso en Ese es datos mi bebé, totales, ese es mi podríamos bebé decir dando la que desde el charla. 2017, que fue cuando se dio un cambio en la obligación de esa notificación, vemos que podríamos hablar tal vez de unos 1.200 casos anuales. Sin embargo, a partir del 2017 vemos una disminución en ese número de casos que en realidad no calzan con ninguna política, ninguna acción de control o prevención por parte del país, por lo que en realidad en los círculos que hablan de ese tema, podríamos estar entonces más bien refiriéndonos a problemas de su notificación o su registro a nivel nacional. Si convertimos esa misma gráfica en barras de colores de acuerdo a la provincia, podemos ver que la barra de color verde representa la provincia de Limón, entonces es justamente la zona del país que presenta un mayor número de casos, sin embargo también lo podemos ver en la zona del Pacífico Sur, en la región norte del país, con la salvedad de que aunque Guanacaste es la provincia que presenta un menor número de reporte de casos, es en la zona de Guanacaste donde tenemos la presencia de dos de las formas de la enfermedad producidas por Leishmania infantum, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Tanto la ley... Adelante, tenemos todo el tiempo del mundo. Sí. Ahí ese que le dijo es el spray que yo es hecho aquí, como con el mensaje de entonces ya lo conseguís, vamos a comprar varios por si quieren. Ah, ok. Entonces, vale, 4.500 o 4.000 Nada, todo bien. o 4. Bueno, entonces recordar nada más que a pesar de que la provincia de Guanacaste tiene el menor número de casos reportados, generalmente aquí hablamos de leishmaniasis cutánea, y las formas de la enfermedad que vamos a discutir más adelante. Yo voy a comprar todo, pero es que eso Ahora el pad no pasa, voy a cambiarme aquí, tampoco, todo bien, ya voy. Listo. Sobre las formas, sobre las presentaciones clínicas de la enfermedad, también importante recordar que todas han sido reportadas en Costa Rica, donde tenemos todas las diferentes formas cutáneas de la enfermedad y también han sido reportadas la forma mucosa y la forma visceral. Con respecto a los porcentajes, tal vez, en datos crudos de cada una de estas presentaciones, sabemos que en realidad aproximadamente un 95% de los casos de leishmaniasis que tenemos en el país son las formas cutáneas, alrededor de un 5% se ha reportado que representan las formas mucosas y tenemos todavía un vacío en cuanto al reporte de las formas viscerales que sabemos que sí existen en el país, que justamente es lo que vamos a referirnos el día de hoy. La característica principal de la infección por Leishmania infantum es el hecho de que tiene la capacidad de realizar metástasis a diferentes órganos, sobre todo órganos hematopoyéticos, vaso, hígado, médula ósea y puede entonces presentarse en la forma visceral. Sin embargo, también Leishmania infantum puede ocasionar cuadros de leishmaniasis cutánea que vamos a ver un poquito más adelante. En resumen, Costa Rica tiene todavía una falta de evidencia científica sobre la incriminación de esta especie en estas formas clínicas y nos faltan datos todavía que procesar. Sobre la leishmaniasis cutánea típica, ¿qué podemos decir de ella? Es una enfermedad particularmente importante para la zona centroamericana, justamente porque son los países centroamericanos los que han reportado estos casos de la enfermedad. ¿Cómo la diferenciamos de la leishmaniasis cutánea clásica o las otras formas diferentes? Tenemos el hecho de que son lesiones circunscritas, cerradas, que no ulceran. Son principalmente crónicas y se asocian siempre a la presencia de Leishmania infantum. De esa forma clínica, estas son fotografías todas de pacientes costarricenses. Vemos entonces una forma papular, nodular, hipercrómica en el centro de la lesión, con un halo que no sé si tal vez sea
posible verlo por la luz, pero un halo hipopigmentado alrededor del centro de esa lesión. Esas formas no ulceran, en este caso estas fotografías lo que vemos es ya el dermatólogo había tomado biopsia, pero son entonces formas nodulares que tienden a tener una cronicidad. Son papulomáculas generalmente en el rostro, muchas veces también en algunos miembros superiores e inferiores, y que tiene la característica de no ulcerar. Desde un punto de vista citológico, podemos decir que afecta sobre todo a la dermis de la piel y tenemos sobre todo una presentación de acantosis con presencia de escasos parásitos, que es una de las principales dificultades que tenemos con la presentación de esta enfermedad, porque nos cuesta mucho aislarla. Desde un punto de vista tal vez más inmunistoquímico, tenemos la presencia de sobre todo macrófagos M1. Eso quiere decir que tienen el marcador de CD68. Aparte, en ese recuadro podemos ver aquellas células marcadas positivas por óxido nítrico y finalmente la combinación de los dos marcadores enseñándonos o ilustrándonos entonces macrófagos activados productores de óxido nítrico. Eso quiere decir que son macrófagos activados generalmente de la respuesta tipo M1, que es una respuesta que es protectora en ese tipo de casos. Entonces estamos viendo que la forma de las lesiones es producto de una respuesta celular principalmente protectora en este caso. Saltando a la leishmaniasis visceral, entonces lo que vamos a tener es que representa la forma clínica más grave de la enfermedad. Si el paciente tiene sintomatología y no se trata, el paciente puede fallecer. Tenemos la invasión de los tejidos hematopoyéticos y generalmente un periodo de incubación que puede ser de unas pocas semanas a un par de meses. Sin embargo, existen muchos casos asintomáticos o subclínicos, por lo que es bien difícil llegar al diagnóstico en este tipo de casos. Muchos casos pueden ser leves, pero tenemos casos muy sintomáticos que pueden de nuevo poner en riesgo la vida del paciente. Cuando existe una sintomatología clara, generalmente vamos a ver una triada de signos que está dada por una fiebre de origen oscuro de varios meses de evolución, una pérdida de peso marcada también de varios meses de evolución y hepato y o esplenomegalia, que serían esa triada de signos que podemos encontrar en la leishmaniasis visceral. Y esto nos va a llevar generalmente a fallas orgánicas que ponen en riesgo la vida del paciente. Tenemos casos de leishmaniasis visceral en Costa Rica, entonces lo que podemos hacer ahora es hacer una línea del tiempo con los diferentes reportes que hemos encontrado en la literatura formal sobre leishmaniasis visceral y o atípica, o en realidad las formas que han sido producidas por Leishmania infantum en el país. La primera nota al respecto es desde 1982 del doctor Rodrigo Celedón, en la cual él establece que la enfermedad pudiera existir en Costa Rica, sobre todo porque ya teníamos para ese momento identificados los flebótomos, sobre todo Lutzomia longipalpis, que es el principal vector de la enfermedad. En 1989 se da tal vez el primer reporte en literatura de lesiones nodulares en la región de Liberia, Guanacaste, que se establecen que son producidas por Leishmania, en este caso, para ese momento eran brotes nodulares, pero sabemos que ahora calzan completamente con el parámetro de leishmaniasis cutánea atípica, y no es sino hasta 1996 en donde parece que aparece el primer reporte de leishmaniasis visceral. Este reporte aparece en el periódico La Nación, en donde nos indica que la confirmación fue realizada por la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, no hay literatura formal ni una publicación al respecto. Por lo tanto, en realidad, el primer caso de la literatura formal de leishmaniasis visceral viene a ser un artículo de 1999 del doctor Carrillo, que publica el hallazgo de la enfermedad en un niño de 15 meses de edad, también de la región de Liberia. Para el 2005, unos investigadores extranjeros viajan al país en conjunto con la Universidad Nacional y aíslan leishmania de lesiones de leishmaniosis cutánea atípica en el 2005. Entre el 2016 y el 2018, el doctor Jaramillo, dermatólogo bastante importante en ese tema en el país, nos reporta la existencia de al menos 2 casos de pacientes VIH positivos que tienen leishmaniasis visceral, pero que no son reportados. Solo existen las anotaciones de sesiones médico-clínicas de los hospitales respectivos. En el 2019, un caso muy interesante, sería el último caso en un niño
reportado en la región de Carrillo, Guanacaste, con la gran dificultad de que nunca fue reportado. Y no nos dimos cuenta de este caso hasta 5 años después aproximadamente, cuando los médicos lo presentan en un congreso internacional. En ese momento se activa una respuesta, incluso la Organización Panamericana de la Salud nos visita el año anterior para realizar una búsqueda, una investigación de caso. Sin embargo, ya había pasado mucho tiempo. En el 2020 tenemos una nota bastante interesante y es que médicos dermatólogos de la región de Guanacaste realizan una jornada de la leishmaniasis en Liberia, donde ellos captan diferentes pacientes y de nuevo de una manera informal tenemos al menos el reporte de unos 24 casos de leishmaniasis cutánea atípica. No son reportados de manera formal, pero existe esa notificación. En el 2021 ya el Centro Nacional de Referencia de Parasitología tiene un protocolo establecido de trabajo y logramos diagnosticar 2 casos viscerales de pacientes en Costa Rica. Uno es extranjero, pero ya tenía un paciente migrante que tenía 7 años de estar en el país, y el otro un nacional, confirmados por técnicas moleculares, y aparte logramos el aislamiento de la cepa. Este artículo todavía ya está escrito, está en vías de publicación. En ese momento nosotros no realizábamos secuenciación, hubo que mandar las cepas 1 año y medio después, se quedaron como 4 meses en aduanas, fue todo un dolor de cabeza, pero bueno, logramos enviarlas a Brasil para que fueran caracterizadas. En este caso activa una respuesta de vigilancia de la salud del Ministerio y de la Caja, y ellos buscan ahora con el sistema digital EDUS, y aparecen al menos otros 3 casos en diferentes sitios del país en donde se reporta leishmaniasis visceral, que no ha sido notificada ni al sistema de vigilancia de la Caja, ni al sistema de vigilancia del Ministerio de Salud. Y finalmente, ya llegando al presente, en el 2025 tuvimos un caso particular de una leishmaniasis cutánea típica, y digo particular por el hecho de que logró todo el proceso de notificación, desde el dermatólogo, vigilancia de la salud, hasta llegar a INCIENSA, donde se realizó un diagnóstico molecular. Y finalmente, que es lo que van a hablar mis otros compañeros en las presentaciones que siguen, tenemos el reporte ya a inicios de este año del primer artículo formal en literatura científica que confirma la incriminación del perro como de perros infectados por Leishmania infantile. La transmisión de Leishmania, sobre todo cuando estamos hablando de leishmaniasis visceral, es muy compleja. Tenemos diferentes hospedadores y diferentes posibles reservorios, además de tener diferentes posibles vectores entomológicos, y tenemos aparte diferentes ecotopos humanos o contextos ecológicos en donde podríamos encontrar la enfermedad. Existen 2 tipos de leishmaniasis visceral, siempre es importante hacer esa aclaración por el hecho de que existe la leishmaniasis visceral antroponótica. Esta sobre todo asociado a Leishmania donovani, que no está presente en América Latina, pero en donde la transmisión utiliza al ser humano como un reservorio natural, por lo tanto antroponótica. A diferencia de la leishmaniasis visceral zoonótica, que es la que tenemos en América Latina y en el Mediterráneo, demás, pero que el ser humano en realidad no se considera un reservorio como tal, sino es principalmente zoonótica, sobre todo en cánidos silvestres. El origen de Leishmania es un tema que a mí me parece sumamente interesante para comprender la epidemiología de lo que estamos conversando. El origen histórico de Leishmania tiene 3 teorías, 3 hipótesis al día de hoy. La primera, una paleoártica, en donde dicen que Leishmania se origina en esta zona, luego por el puente terrestre de Bering coloniza el neoártico, y cuando se cierra el puente terrestre en el istmo centroamericano, coloniza la región neotropical. Esa es la primera de las teorías existentes. Existe una segunda teoría, que es la neotropical, en donde más bien dice que el origen de Leishmania se da en América Latina. Esto porque la mayor cantidad de especies y la diversidad de especies que tenemos en América Latina no justifica ese proceso evolutivo de si hubiera nacido en otra región del planeta. Sin embargo, esta teoría tiene el problema de que no hay registros fósiles que la sustenten. Por lo tanto, tenemos la tercera hipótesis, la tercera teoría del origen de Leishmania, que es afrotropical. Eso quiere decir que cuando Gondwana se separa, Leishmania viania, el subgénero, queda en América Latina, mientras en América neotropical, mientras que el subgénero Leishmania, el subgénero Sauroleishmania, evolucionan a partir de África hacia el norte y hacen una migración
por los puentes terrestres que ya estábamos conversando anteriormente. ¿Qué es característico que tal vez es muy importante acá? Que el Leishmania infantum no sigue ese proceso evolutivo y parece que la migración del Leishmania infantum hacia América se da hace 500 años. ¿Qué teníamos hace 500 años? La conquista de América. Eso quiere decir posiblemente, de acuerdo a la literatura, que el Leishmania infantum vino en las carabelas con los perros de los conquistadores. Hay algunos resultados de laboratorio y análisis que nos indican, por ejemplo, la similaridad en análisis filogenéticos entre cepas del sur de Europa, España, Italia, Portugal, con las cepas encontradas en América Latina, aparte de que tenemos también en este recuadro una menor variabilidad en las cepas de Leishmania infantum americanas, lo que podría indicarnos un efecto de cuello botella en ese proceso de especiación. Esto nos lleva entonces a hablar del reservorio en América Latina. Lo que tenemos entonces es que los cánidos silvestres cumplen los requisitos para ser reservorios. Sin embargo, no están ni en la cantidad suficiente ni en la cercanía de las habitaciones humanas para poder considerarse en realidad un reservorio primario. ¿Qué cánido está en suficiente cantidad y en cercanía de las habitaciones humanas para poder ser identificado como un reservorio de la enfermedad? El perro doméstico. En este caso, entonces, se ha culpado a esta sinantropía del perro con las habitaciones humanas para darle esa categoría de reservorio animal. No existe al día de hoy, no está confirmado una evidencia relevante para incriminar algún otro reservorio, sea silvestre en América Latina o doméstico. Y es un tema también súper interesante porque tenemos que la divergencia entre Leishmania infantum y Leishmania donovani se dio hace aproximadamente 1 millón de años. Sin embargo, la domesticación del perro lleva aproximadamente unos 15.000 años. Eso quiere decir que debió existir un reservorio natural antes del perro. Eso claramente no sucedió en América y en América no tenemos entonces registro de ningún reservorio natural prehistórico o actual. Por lo tanto, el reservorio que se sospecha sigue siendo el reservorio principal, tiene que ser el perro. Sin embargo, el perro no sufre únicamente de leishmaniasis visceral, sufre todas las otras leishmaniasis. Estas son en lista de países con las respectivas especies que han sido aisladas e identificadas en perro. Por lo tanto, la presión que sufre el perro a nivel epidemiológico para los otros tipos de leishmaniasis es muy similar a lo que sufre el ser humano. Es decir, el animal sufre también la enfermedad y no funge como un reservorio en este tipo de leishmaniasis. Finalmente, ya para ir cerrando la presentación, llegamos finalmente a la leishmaniasis visceral canina, en donde lo que podemos decir es que si hay transmisión de leishmaniasis visceral humana, posiblemente el perro actúe como el principal reservorio. La presencia de perros es un factor de riesgo para la leishmaniasis visceral humana y predice también una mayor incidencia de la condición en seres humanos. Esto nos lleva a todo un debate para aquellos que han tratados conocen el tema de la leishmaniasis visceral canina. Hay toda una serie de componentes importantes a nivel de manejo de la enfermedad. Entonces podemos decir que la leishmaniasis canina es un complejo problema multifactorial, donde tenemos diferentes condicionantes y factores ecológicos, ambientales, económicos, incluso a nivel humano. Y entonces se ha dicho que tanto la leishmaniasis visceral canina como la relación con la leishmaniasis visceral humana se definen como un perfecto desafío de una salud o el perfecto desafío de One Health. Debería existir un enfoque que deba ser multidisciplinario, colaborativo, que justamente es tal vez la idea detrás de una iniciativa como la del día de hoy, este tipo de conversatorios, y sabiendo que necesitamos de educación continua sobre todo el personal profesional. No deberíamos al día de hoy contar con profesionales veterinarios que no sepan qué es la leishmaniasis visceral. Tienen que desarrollarse programas donde va de la mano el diagnóstico de la leishmaniasis visceral humana, el control de la leishmaniasis visceral canina, el control vectorial y todo unido a una rigurosa vigilancia epidemiológica que al día de hoy en Costa Rica no hemos podido lograr. Sin embargo, los costos operativos en los países latinoamericanos que ya lo han realizado, principalmente Brasil, sabemos que son considerables. Es un trabajo de campo muy laborioso que no siempre tiene éxito.
Finalmente, ya para terminar, la última diapositiva, diferentes artículos en la literatura nos dicen que la investigación es necesaria para obtener una imagen de la situación epidemiológica real y que esa investigación debería centrarse tanto en el componente entomológico, identificación e incriminación, y además en el componente animal, detectando la exposición al parásito y además la caracterización e identificación a través del aislamiento del parásito en el animal. Entonces, eso es lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Cualquier pregunta, con mucho gusto. Lo hizo un montón. Porque pensé que el Pablo iba a quedar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Y no le dijo, le echó un par de- Ah, no se me ocurrió. No sabía que le había echado a usted. Estamos teniendo problemas porque a la hora de que cada persona entre, le sale a usted lo que pasa, tal vez en herramientas de anfitrión. Bueno, por mientras, presento a don Víctor. Prefiero a mí, como era Don Víctor Montenegro es médico veterinario, obtuvo su licenciatura en la Universidad Nacional y el doctorado en parasitología veterinaria, iba a decir vegetariana, veterinaria en la Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover, Alemania. Sus intereses son la distribución y taxonomía de las garrapatas de la región, las enfermedades de transmisión vectorial, las zoonosis parasitarias, las parasitosis en animales reproductivos y de compañía. Es en estas áreas de investigación que ya tiene bastantes publicaciones y participaciones en congresos, combina la investigación y el trabajo de campo con la docencia en la Cátedra de Parasitología de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Bienvenido. Gracias y realmente gracias por la oportunidad de volver a estar acá. Y también voy a ser enfático en lo que Carlos mencionó en por lo menos 3 ocasiones, la importancia de este trabajo multidisciplinario, la integración, el trabajo en conjunto y el desarrollo de realmente políticas que representen One Health. Bueno, acá tenemos a Leishman y Donovan. Los que han tenido clases conmigo se acuerdan que a mí me gusta decirles por qué y que entre 1900 y 1903 se encuentran los amastigotos en vasos de soldados británicos muertos en la India, y es Sir Ronald Ross que les dice que no es ningún tripanosoma ni una bacteria, sino que es un bichito nuevo, y le pone Leishman Donovan porque fue prácticamente simultáneo. Bueno, la forma, y como bien lo mencionaba Carlos, que tenemos en el caso del perro, puede ser bastante grave, es un reservorio, pero padece la enfermedad. Sin embargo, es una excelente fuente de amastigotos para los flebótomos, y en muchas partes está mucho más expuesto que el humano precisamente a ser víctima del piquete del amastigoto. ¿No me está corriendo? ¿Está acá? Carlos, ¿cómo le dice? Ese era acá. ¿A no ver el mouse? Ahí está. Ok. Ya. Sí. Bueno, nada más acordarnos un poquito del ciclo. Los amastigotos o Leishman Donovan Baris se encuentran en el vertebrado, siempre a nivel intracelular, en células del sistema fagocítico mononuclear. Tenemos los monocitos a nivel sanguíneo, se acuerdan que van a tejidos, se convierten en macrófagos, y también células de Langerhans y otras células con capacidad fagocítica. Los promastigotos están acá, es lo que el vector inocula, y se replican precisamente en el intestino del vector, y dependiendo de dónde, hemos visto que están los dos subgéneros, Leishmania y Viana, y Gaspar Viana es el brasileño que cuando se hablaba de si era mayor o trópica, es el que dice no, es otro tipo de Leishmania, y por eso ahí el nombre. También tenemos promastigotos en los medios de cultivos, pero siempre acuérdense, en el vertebrado vamos a tener amastigotos generalmente en células del sistema fagocito mononuclear,
aunque se inoculen los promastigotos, y también tendremos promastigotos en el cultivo. Estos son de cultivo, por ejemplo, y estos amastigotos es uno de los casos acá, con una atención y colaboración del doctor Mario Romero, que también estuvo en el artículo y es, bueno, parte del equipo de trabajo de la Universidad Nacional. Bueno, en el caso del perro, como bien lo comentaba Carlos ahorita, es una transmisión zoonótica. El perro recibe los ¿cómo se llama? Promastigotos del vector, va a mantener en la piel otros amastigotos que los puede ingerir el flebótomo y ya se completa el ciclo así. Desgraciadamente para los perritos tenemos que hay no solo la transmisión vectorial, sino que también la forma venérea, la forma vertical, prenatal y lógicamente se puede dar en casos de transfusión y también la forma iatrogénica. Los que han tenido clases conmigo, ¿se acuerdan cuál es el vector mecánico más eficiente del planeta Tierra? Ah, ya se dio Marian, el humano. El que usa la misma jeringa, el que usa las mismas narigueras, cosillas así, no lava los bozales, cosillas de ese tipo, entonces ahí también la forma iatrogénica hay que tomarla muy en cuenta. Y es acá, bueno, donde tenemos que el flebótomo va a aprovechar precisamente al perro para tener, recibir los amastigotos y se da la transmisión. Existen otra serie de reservorios que, como decía Carlos, en el caso de Leishmania infantum en América, no tenemos así todavía, pero no se descartan. Precisamente, como lo comentaba Carlos ahorita, tenemos en Costa Rica todas las formas de Leishmania descritas y tenemos la forma típica que es importante en Centroamérica, que se ha encontrado también en Venezuela y que es por Leishmania infantum. En 1932, investigadores brasileños no logran replicar el cuadro de la Leishmania infantum procedente del Mediterráneo con la que ellos tenían y se habían encontrado desde hacía tiempo en Sudamérica y deciden llamarla Leishmania chagasi, por don Carlos Chagas, pero ya luego con muchas formas se encontró que es la misma especie. Que en 1990, por cierto, ayer, 1 de febrero, cumplí 27 años de que me contrataron por la Fundaduna para trabajar y con don Rodrigo Celedón, Leishmania de lesiones de Leishmania atípica en Guanacaste, la mandó a Francia, no había PCR, sino lo que se hizo eran isoenzimas y se clasificó como Montpellier 1. Esa que él aisló en el bajo de el pelón de la bajura en Guanacaste. ¿Okay? Entonces, esta forma típica, Carlos te plagió una foto, ahorita la enseño, pero bueno, es la que tenemos acá y que es precisamente también por Leishmania infantum. Hemos visto este tipo de lesiones en perros también, muy sugestivas de la forma cutánea. Y bueno, acá está don Rodrigo, ahí esto es ahí en veterinaria, donde estaba, y tenemos estas especies en el país. Ahora sí, lo mismo que estaba comentando Carlos ahorita en 1982, que es don Rodrigo que reporta la forma típica en 1989. En 1999 se reporta el caso oficialmente del niño que estaba en el hospital de niños, pero ahora barrio Nazaret de Liberia. En ese momento, con una ELISA de la Universidad de Jerusalén, Israel, es que hacemos un muestreo de más o menos 130, 140 perros y no sale ninguno positivo. En el 2020, en el 2000, se hizo el muestreo y se visitó la zona y se aislaron en ese momento algunos flebótomos. En el 2014, con Alicia, con el doctor Bannett, vamos nuevamente al barrio Nazaret de Liberia, pero en este caso se corrieron las pruebas en Israel y no tuvimos positivos nuevamente. Una empresa nos había donado una serie de kits de diagnóstico y vamos en el 2020, cuando se hace en barrio Nazaret, el estudio que vos mencionabas, tenemos la posibilidad de ir y esa vez mostramos casi 200 perros y no hubo ninguno positivo en esa ocasión a Leishmania infantum mediante serología. El caso que comentaba Carlos ahorita y también con la gente de la OPS se hizo lo que se llama el abordaje de caso, que fue una experiencia bastante interesante, sobre todo para el manejo y la toma de las muestras. Y tenemos en el del 2023 cuando sale el tamarindo. Esta es la forma cutánea, la mucocutánea nada más para que se acuerden, y esta que te plagié para la forma típica, pero somos de los mismos. ¿Ok? Esta es la doctora Leticia Cajal, que ella es la que tiene un kitcito de diagnóstico serológico, ella es española, tiene rato de residir acá, y es la que reporta el caso mediante serología, y ya coincidimos en tomar el resto de las muestras, y es con Alicia que dimos el seguimiento al primer caso de los 8, de los cuales va a hablar Alicia. Ay, perdón.
La leishmaniasis por Leishmania infantum en perros fue descrita por primera vez en Túnez en 1908 y sigue siendo presente en 50 países de los donde se describe la leishmaniasis, pero es principalmente la cuenca del Mediterráneo, norte de África, sur de Europa, esta parte acá del Medio Oriente y América. En Brasil es de bastante incidencia, bastante importante. Se estima que hay 15 millones de perros infestados, de ellos más o menos el 16% están enfermos, o sea, con síntomas. Y los perros con síntomas tienen o son una fuente mucho más importante de amastigotos para los flebótomos. El perro, como vemos, es el principal reservorio, aunque se ha descrito en coyotes, lobos, chacales, estos cánidos, y se expande la enfermedad por el desplazamiento de perros, como vemos, los perros viajan también, y así como el cambio de condiciones que favorecen la presencia del vector donde tal vez normalmente no estaba y ahora sí lo encontramos. En las zonas endémicas vamos a encontrar perros infestados sin signos clínicos. En mucha literatura ustedes van a encontrar asintomáticos. Para el artículo, una discusión, yo puse a Punta Arenas, comenzamos a ver que es que el síntoma no se puede porque el perro no me está diciendo me duele, me está diciendo sino que tenía que ser signo, la palabra correcta. Por dicho ya, los que estábamos en el chat, ya cuando yo llegando a Espanza nos pusimos de acuerdo y terminamos el artículo con la terminología solicitada, pero los perros que no tienen síntomas, signos, perdón, en algunas endémicas hasta el 60% cuando se hacen tamizajes serológicos se encuentran y entre un 5 y un 10% ya se presentan enfermos con signos y como les digo, la enfermedad se vuelve grave y son principalmente la principal fuente de amastigotos para el vector. Se ha visto que estos perros enfermos con altos títulos de anticuerpos contra leishmania son la principal fuente de los parásitos para el vector mediante senodiagnóstico. ¿Ok? Inicialmente lo que vamos a tener es precisamente la inoculación de los promastigotos. La saliva del vector de flebótomo hace un ambiente que le permite más bien a estos promastigotos encontrar fácilmente las células fagocíticas, generalmente macrófagos acá a nivel de cutáneo, y se va a formar un nódulo que no siempre se detecta. ¿Okay? La incubación es prolongada, es un proceso crónico, ¿verdad? Puede ser incluso años del primer inóculo y se mantienen ahí. El agregado de macrófagos forma una lesión primaria que normalmente no se nota tanto, no es muy evidente esa pequeña lesión original y más como la cantidad de pelo que pueden tener algunos perros cuesta mucho más detectarla. Y ya sea con monocitos sanguíneos u otros macrófagos, bueno, monocitos, perdón, se desplaza a otros órganos como linfonodos, vaso, hígado, médula ósea, pulmones, incluso intestino y finalmente piel, formando una inflamación granulomatosa multiorgánica y ahí las diferentes formas como se manifiesta. Ahora sí, se van a encontrar un montón de literatura de la reacción y qué determina esta reacción original. Sobre todo si hay activación de linfocitos B, los anticuerpos que se desarrollan no son protectivos, se desarrollan una gran cantidad, títulos muy altos, pero el perro se enferma. ¿Okay? Y luego también el problema es la deposición de complejos antígeno-anticuerpo y hay pues daño endotelial, vasculitis y finalmente glomerulonefritis. Vamos a tener a nivel de signos precisamente apatía, inapetencia, linfoadenopatía, hepatoesplenomegalia, una fiebre que puede ser constante o variar, pero generalmente hay unas fiebres que llaman la fiebre a los 7 días que en algunas partes se cita, la van a encontrar bastante citada como un signo importante. No es pérdida de peso, es pérdida de condición. Ya vieron el perrito que puse ahí y es así, es pérdida de condición, o sea, queda el perrito en el chasis, por decirlo así. Hay miositis, hay atrofia muscular, poliartritis que se puede ver como renquera, queratoconjuntivitis y ahí también una de las formas de aislamiento o detección que hemos utilizado que es el hisopado ocular, uveitis, puede haber hemoptisis, pero esto es por cuando tenemos vasculitis o daños endoteliales, edemas, eso sí, puede haber colitis, neumonía y en algunos casos se han reportado los signos nerviosos. La forma cutánea, que es una parte ya más bien avanzada de la enfermedad, que puede empezar en cabeza, generalmente con alopecia, hay descamación, se forman nódulos, pústulas, y hay lesiones en oídos, alrededor de los ojos también, y en las piernas generalmente. Son ese tipo de alopecia que no se cura, que se mantiene, incluso a veces con secreciones. A nivel de laboratorio vamos a encontrar anemia que va de moderada a grave en algunos casos, pero suele ser normocítica, normocrónica, no regenerativa. Trombocitopenia se da, y ahí tenemos el problema como hay
alta incidencia de erliquia, se nos puede solapar el diagnóstico por eso. Neutrofilia puede ser leve, linfopenia, monocitosis, y es poco frecuente la leucopenia, pero sí se cita. Esto sí, la parte de hipergamaglobulinemia, proteinuria y fallo renal, eso sí les va a salir mucho en la literatura para que tomen en cuenta. Este es el primer caso. Las lesiones, linfonodos, alopecia en algunos lados, y esto es lo que ya, eso es pérdida de condición, no es pérdida de peso, es pérdida de peso lo que puede hacer uno ahí con un poquito de esfuerzo, eso es pérdida de condición. Otro caso, vemos las lesiones, cómo se queda el perrito, apatía, aquí están las orejas, esto es onicogrifosis, que es el crecimiento de las uñas, y también lesiones acá, óseas y lesiones cutáneas. ¿Ok? Gracias a estos casos ya no tengo que buscar las fotografías en otras partes, ya tenemos así súper bien documentado. Acá está el caso de Finn, donde tenemos la anemia evidenciada, aquí hay la trombocitopenia, y acá tenemos la parte de renal. Esto no es de acá, es de una colega argentina, y este tipo de lesiones sí también. Entiendo que en Sudamérica son bastante frecuentes, este tipo de lesiones. Lo que les comentaba, y esto va a determinar por qué tengo tanto perro sano y tan pocos perros enfermos. Si el perro ha recibido saliva previamente, si tiene un contacto frecuente con la saliva, el tipo de reacción se da acá, con células TH1 principalmente, los linfocitos T, y se da la producción de interferón, interleuquina y sobre todo factosis de necrosis tumoral. Y como lo dijo Carlos muy bien, hay buena producción de óxido nítrico, una activación macrofágica, la producción de óxido nítrico, y eso mata, tiene la capacidad de ser parasiticida. Por el contrario, cuando hay diferentes condiciones, y empecemos tal vez porque son animales jóvenes, sistema inmune no maduro, ha recibido suficiente o no ha recibido casi estimulación por parte de la saliva, vamos a tener una respuesta tumoral con TH2, y es principalmente una respuesta de tipo humoral, se forman interleuquinas principalmente, y linfocitos B, y se forman cualquier cantidad de todos los tipos de anticuerpos altos no protectores. Y tenemos ahí ya el perro con los signos que vimos anteriormente, el nivel de gravedad, y como les dije, una excelente fuente de mastigotos para los vectores. ¿Qué hacemos? Bueno, a Alicia y a mí, y a Carlos también, nos gustan mucho los mapas. Este es un mapita que me gusta porque ahí tuvimos un trabajo que fue de bastantes viajes, bastantes muestreos, y al final, si ven acá, es zonas con dirofilaria, con erliquia, con babesia, con anaplasma en el país. Y hay que hacer ese tipo de mapas, que el colega sepa, no solo por el sitio donde está, el veterinario y el médico, sino también que en la anamnesis vaya el viaje. Es que venimos de tal playa, es que tenemos cabina en tal lugar, es que estamos yendo a tal finca, y eso es muy importante. Y ahora los perros viajan como un miembro más de la familia, ¿ves? Pero tiene que ver en parte del cuestionario original de la anamnesis, viajes u origen del animal. En el examen objetivo general sí hay que ver, lógicamente, condición corporal, ya vimos que es muy evidente en algunos casos, membranas mucosas, a veces sí se evidencia fácilmente el grado de anemia, a veces. Palpación de los nódulos en general y revisión exhaustiva de la piel, como les comentaba. Hay que hacer hemograma completo, ojalá análisis de orina y también un perfil bioquímico. Ya después de eso podemos confirmar, descartar. Originalmente estas fueron las pruebas de serología que nos habían hecho la donación, con las cuales estuvimos trabajando originalmente en varios de los estudios, y ahora la que tenemos acá es esta. Cuando vino la gente de la OPS, esta es la que es oficial, con la que yo puedo reportar oficialmente. Y ellos mismos me dijeron que con estas podemos hacer todos los tamizajes y que los pueden tener los colegas y utilizarlos en las clínicas para descartar o confirmar, pero a nivel ya cuando son reportes de tipo oficial, ellos me mostraron esta, que fue la con la que se trabajó en el 2023, allá en la zona de Carrillo, Guanacaste, que es la que está, por decirlo así, aprobada por la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué más hacemos? Bueno, podemos hacer aspirado, ya sea de médula o linfonodos, y se puede teñir, como ese mastigoto que les enseñé, los mastigotos que les mostré previamente, que se puede hacer la tinción. También el aspirado de médula, linfonodo, y la biopsia y el hisopado ocular se puede hacer PCR, que también es mucho más sensible y nos permite confirmar. Y también de los de los aspirados y de la biopsia se puede hacer cultivo, pero ya mucho más tiempo, y como para que diagnóstico inmediato o algo así es un poquito más complicado.
esta es como se hacen los estados de la enfermedad ya para su tratamiento. Había variación entre Europa y Sudamérica, sin embargo, se ha llegado a un tipo de consenso donde tenemos el estado 1, donde el perro puede estar negativo o levemente positivo. No está tan grave, es lo que quiere decir. Y a nivel de laboratorio no tenemos alteraciones, pero puede ser perfectamente, si serología, puede ser que la tinción sea baja o que si tenemos una prueba cuantitativa, si tenemos titulación de anticuerpos, sea bajo. No es, entiendo que no es tan frecuente la titulación, pero sí se usa para diferentes estudios. ¿Okay? Perfil renal normal y no hay alteración del laboratorio, y aquí está el tratamiento que si quieren lo vemos después porque hay varios protocolos. El estado 2 de la enfermedad, tenemos ya anticuerpos que puede ser baja o elevada, y es lo que llamamos ya la leishmaniasis clínica como tal, donde hay anemia leve, el perfil renal se mantiene normal, pero puede haber proteinuria y leve a creatinina, y el pronóstico es bueno reservado. No me voy a meter mucho ahorita en el tratamiento, pero sí lo podemos ver, que principalmente, bueno, la purinol, la domperidona y la miltefosina son los principales fármacos utilizados, y la combinación de ambos es un potenciador para mejorar. Ahora sí, en el estado 3 ya vamos a tener más anticuerpos, hay signos de origen inmunitario, ya vieron que la vasculitis, glomerulonefritis y deposición de complejos antígeno anticuerpos, uveitis y artritis incluso, y tenemos ya este tipo de resultados, y el pronóstico se vuelve reservado a malo. Y finalmente el estado 4, donde sí tenemos alta concentración de anticuerpos, se llama el síndrome nefrótico, o sea que ya el órgano, el riñón como tal, sí se ve altamente afectado. Ven acá el resultado de creatinina, el pronóstico es malo y no se recomienda la miltefosina en animales que tengan ya fallo renal. Vean acá, esto sí es de la zona del Mediterráneo, donde tenemos que hay signos descritos y cuántas veces se ven, lo que es la pérdida de peso, pérdida de condición, digamos mejor, en el 24% de todos los casos, alopecia, con letargia, úlceras, piodermatitis, enfermedad renal, pero eso es ya porque va más avanzado, y lesiones oculares también, atrofia muscular, anemia no regenerativa, linfoadenomegalia, esplenomegalia, y ahí porcentajes en los cuales los diferentes signos se van a encontrar. ¿Qué tenemos que diferenciar? Bueno, hay diferentes cosas que nos ponen en riesgo al animal. Los flebótomos no son tan buenos voladores y van a estar empezando el atardecer y durante las primeras horas de la noche, siempre y cuando no haya viento, no haya lluvia. Esas son las horas de mayor riesgo para que el perro vaya a ser atacado por el flebótomo, por decirlo de una manera, y es cuando debemos tal vez procurar que no se exponga. ¿Okay? No podemos decir que si está en una galerita, en un cobertizo, porque el peridomicilio es un lugar donde también vamos a encontrar flebótomos con cierta frecuencia. La edad, como les comentaba, perros de mayor edad los podemos encontrar positivos, pero no enfermos. En cambio, los perros jóvenes sí se van a enfermar mucho más fácilmente. La actividad, si es perro de guarda, si es de cacería, si duerme afuera, es otro factor de riesgo. La raza boxer, por factores genéticos que ya están diferenciados, es mucho más susceptible, y el sabueso ibérico es más resistente. Contacto con otros animales no es, por decirlo así, que haya contacto directo, una razón, pero si hay animales positivos, entonces sí se pueden dar más casos. Se reporte desde Luis, porque ustedes al estudio que... Para prevenir la enfermedad. Hay y el social protege más o menos mayor y
Puede que no. Tenemos este artículo que es el sentimiento. Porque sí, para experiencia. Entonces, siempre y seguimos. Ali, Ali, no me deja aquí. Sí, ok. Pero ahora hay que volver a compartir. Pero no se está compartiendo ¿o sí? No, yo creo que no. Bueno, mientras Alicia juega con la computadora, yo la presento. Alicia es uno de los orgullos de la facultad y del CIET. Es microbióloga y parasitóloga de la Universidad de Costa Rica. Tiene un doctorado en ciencias animales en Israel y un postdoctorado del Instituto Weizmann. Investiga elementos parásitos de relevancia humana y veterinaria desde el enfoque de una salud. Es docente, editora asociada, consultora y coordinadora de redes internacionales y ha publicado más de 90 artículos y recibido muchos importantes premios científicos internacionales y nacionales por su liderazgo académico, investigación colaborativa y contribuciones al estudio de parásitos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos y todas por venir. De verdad pensábamos en algún momento que iban a llegar como 3 personas, pero es bonito ver que hay más de 3 personas y que además hay muchas más conectadas. He estado ahí leyendo los comentarios de las personas y pues muchos tienen inquietudes sobre los aspectos de tratamiento, sobre los aspectos de diagnóstico y también de notificación obligatoria. Y realmente este conversatorio obedece principalmente al fin de que todas y todos estemos informadas e informados sobre esta infección que está emergiendo en nuestro país y que tiene importancia tanto humana como veterinaria. Y la veterinaria en este momento está teniendo un auge muy importante y es por eso que estamos haciendo esta intención de llevar más información a los médicos veterinarios, a los médicos, a los microbiólogos, a personal de salud pública, es decir, para que todos tengan el conocimiento que debemos tener para enfrentar esta infección. Y esta parte que sigue, que es lo que yo les voy a presentar, es una descripción de esta serie de casos que ya Víctor y Carlos les ha comentado en los últimos minutos. Cabe destacar que todos estos casos se publicaron este año, pero ya todos fueron notificados el año pasado a las autoridades que tenían que hacerse. Y ha sido un proceso continuo, es decir, no sabíamos muy bien cómo era todo el procedimiento, pero ya pues hemos logrado más o menos como tener mayor información sobre cómo hacerlo y también uno de los objetivos de estas charlas es eso, de dar información para que las personas luego se acerquen a las autoridades de salud pública y puedan hacer los reportes respectivos. Ok. ¿Cómo hizo para pasar diapositiva? Ajá. Ya, bueno, ok. Bueno, esta diapositiva en realidad es un resumen de lo que ya Carlos comentó al inicio, que son los casos que se han reportado en la literatura científica, pero sabemos que lo que se reporta es realmente como la punta del iceberg, porque hay muchos otros casos que han aparecido y se han enviado al INCIENSA para que se haga pues más seguimiento. Entonces, el primero que se reportó en nuestro país fue en 1983. Este fue un caso de un perro importado de España. Luego, en el 89 fue un caso de un niño del área de Guanacaste, me parece, que tenía una leishmaniasis cutánea típica. 10 años después se da el reporte de Carrillo
de estos casos de leishmaniasis visceral, y no es sino hasta 2025 cuando se hace un reporte en un gato perezoso que fue hecho por la doctora Gaby Dolce en la Universidad Nacional, y también se detectó ADN de Leishmania infantum en una serpiente mantenida en cautiverio. Entonces, vemos que hay un gran como hiato, ¿verdad?, de todo lo que ha sucedido con respecto a este parásito, pero realmente está aquí circulando activamente. Tenemos la triada epidemiológica, ¿verdad? Tenemos a los seres humanos, a los animales domésticos, con perros y gatos jugando un papel que no sabemos realmente cómo es en nuestro país. Y además tenemos a reservorios silvestres. Podemos ya comprobar que quizás la herpetofauna puede jugar un papel importante en la epidemiología de este parásito, y también otros animales que nunca pensaríamos que pudiese tener parásito, como perezosos. Entonces, estos casos surgieron principalmente en la zona de Tamarindo. Los casos 1, 2, 3 y 4 fueron diagnosticados por la doctora Leticia Cajal de la veterinaria Cavallini, y luego los casos 6 y 8 fueron detectados en una comunidad aproximadamente 10 kilómetros del primer brote, y luego el caso 7 fue detectado en Santana. Ok, entonces, ¿cómo se abordaron todos estos casos? Se utilizaron, bueno, información clínica, como todos los signos que ya Víctor comentó anteriormente. Se realizaron análisis histopatológicos o citológicos en el caso de que hubiese el material. Luego se hizo análisis serológico utilizando 2 kits diferentes, que ahorita les vamos a comentar un poquito más sobre esto. Y por último, la confirmación molecular, utilizando el ADN del parásito proveniendo de diferentes muestras de los pacientes. Entonces, en el caso 1 se llama Finn. El caso 1 llegó a la veterinaria Cavallini con esta lesión ulcerada en el hocico y esta alopecia en la parte interior de las patas, así como inflamación de los ganglios linfáticos. Afortunadamente, Leticia es española, y en España la Leishmania infantum es sumamente común, y ella ya tenía conocimiento de cómo se veía y además de cómo tratarla y de cómo se podría abordar. Entonces, gracias a ella y a su conocimiento previo, fue que ella contactó a Víctor para contarle sobre el caso, y pues entonces se tomaron muestras tanto de estas lesiones ulceradas como de los ganglios linfáticos aspirados. Se tomaron muestras de los hocico también, bueno, eso ya les dije, y se tomaron muestras además de la conjuntiva de este paciente, porque en la conjuntiva se suelen acumular también parásitos y sangre de este animal. Esto es una tinción de los ganglios del aspirado de los ganglios linfáticos que la hizo Mario Romero en el laboratorio de patología de la Universidad Nacional, y pueden observar entonces estas estructuras, ¿verdad? Donde se observa el núcleo y aquí un kinetoplasto que es sugestivo a mastigotos de Leishmania, pero no sabemos más allá de eso, más allá de si es una Leishmania, no sé, brasiliensis o panamensis, o si podría ser el Leishmania infantum. Además, Finn presentaba anemia, presentaba trombocitopenia y azotemia muy marcada debido al daño renal que estaba sufriendo este caso. Bueno, entonces Finn se le aplicó un test serológico, salió positivo, le hicimos la extracción de ADN de todas las muestras que recibimos de él, salió positivo en los PCRs, entonces caso confirmado. Y por lo tanto, entonces, a Víctor y a Leticia se les ocurrió ir a muestrear más perros de la comunidad donde vivía Finn. Ahí se muestrearon todos estos perros, que como 25 más, de los cuales 4 de ellos, que están aquí marcados como en lila, salieron positivos ya sea por el test serológico o por el PCR que se le hizo en sangre de Leishmania. Uno de ellos presentaba signos, que era el caso 5, Pipo, y los otros casos eran asintomáticos. Realmente se detectaron únicamente porque se les corrió la prueba serológica y molecular. De otro modo, pues hubiesen permanecido estos perros felices y tranquilos sin saber que tenían el parásito. Y pues estos son exactamente los casos que son difíciles de controlar ya a nivel epidemiológico. Ok. Luego llegó el caso 6, que se llamaba Beyoncé, por eso coloco la foto. Beyoncé tenía dermatitis exfoliativa aquí en el hocico,
tenía también estas manifestaciones a nivel de las orejas, presentaba onicogrifosis y todo, pues estas manifestaciones son producto de que el parásito se comienza a replicar en los microcapilares de estas zonas y afecta la circulación, produciendo estas manifestaciones. Entonces, Beyoncé además presentaba anemia, trombocitopenia, todo esto calza con el perfil clínico de una leishmaniasis visceral y tenía además leucopenia. Caso 7 era Fiji. Fiji tenía también dermatitis en patas y orejas. Y esto fue una citología que se le hizo a partir de sus lesiones. Esto lo hizo la doctora Lores, ¿cierto? Ajá, la doctora Lores y pues también calzaba y se le vieron los amastigotos en las lesiones. El caso 8 era Sasha, y Sasha tenía esplenomegalia y además estaba coinfectada con Ehrlichia canis y Drofilaria mitis. Esta fue una biopsia que se tiñó y recibió en el Laboratorio de Patología de la Universidad de San Francisco de Asís. Esto es una biopsia del vaso teñida con hematoxilina eosina y se observa muy claramente pues todos los amastigotos que están ahí. En realidad, toda la biopsia estaba llena de amastigotos, no cabía ni uno más y tampoco cabía la duda de que era leishmania. Bueno, entonces esto es una fotografía. Ok. Esto es un resumen pues de todos los hallazgos demográficos, clínicos y de laboratorio. Vean que todos eran prácticamente de Guanacaste, de Tamarindo, excepto el caso 7, Fiji, que se diagnosticó en Santa Ana, pero realmente este perro nació en Playa Grande, en Guanacaste. Entonces, pareciera que hay un poco de infección en esta zona. La mayoría de ellos presentaban manifestaciones clínicas, excepto aquellos que yo les contaba, que eso, eran 3 casos que estaban asintomáticos. Luego, bueno, esto se los voy a explicar en un ratito, pero el tratamiento, vean que la mayoría de ellos se trataron con alopurinol y con glucantime, que esto es un punto muy importante que debemos de discutir al final de este conversatorio, que es la disponibilidad de estos medicamentos para uso veterinario. Todos recibieron alopurinol, excepto los perros 2 y 3, en el cual pues probablemente los dueños no tenían los medios para poder pagar, entonces no le administraron el tratamiento. Y además el perro 8, Sasha, recibió alopurinol y además tratamiento para Ehrlichia hidrofilaria. Ok. Luego entonces a todos estos perros se les corrió la prueba serológica y se usaron 2 kits. Se usó el Speed Leish, que utiliza, lo que detecta son anticuerpos antiquinesina de leishmania, entonces en principio es suficientemente sensible, pero es para especies de leishmania, no específico para Leishmania infantum. Y está este otro kit, el Antigen Rapid Candid V4, que detecta además otros 4 patógenos. Y la razón por la cual se utilizaron 2 kits diferentes es porque era la disponibilidad, era lo que había disponible. Como no es un parásito que circula activamente en Costa Rica, o no se creía que circulaba activamente en Costa Rica, más bien fue una suerte tener estos kits en disposición, de que estuvieran en nuestro país y que los tuvieran los laboratorios veterinarios. Entonces, así es como se vio. Estos fueron las muestras que se analizaron de la comunidad de FIN, de los casos 1 al 5, y este es el Speed Leish que detecta otros patógenos. La positividad, entonces vean que en realidad casi todos estuvieron positivos, excepto en la muestra del caso 4, que fue negativa, y de Fiji, pues no se pudo hacer el test serológico, pero todos estaban positivos, podría decirse que con la prueba serológica. Ahora, entonces, se hizo todo este abordaje ya clínico, histopatológico, serológico, pero realmente lo que nos llevó a dar un poco más de información y a confirmar los casos fueron los análisis moleculares. Entonces hicimos varios PCRs. Comenzamos haciendo un PCR dirigido para las regiones ITS del parásito, pero aquí tenemos un problema y es que este PCR detecta ADN de Leishmania, pero de los 4 subgéneros, de Viania, de Leishmania, de Sauroleishmania y de Mundinia. Es decir, si algo da positivo, no sabemos cuáles de todas las especies de estos podrían ser las implicadas. Entonces, por eso corrimos otro PCR que detectaba otro fragmento de esta proteína, de la HSP70,
Y ya estos primers tenían una especificidad más hacia el hacia el subgénero Leishmania. Pero igual, dentro del subgénero Leishmania tenemos muchas especies, incluidas Leishmania donovani, Leishmania mexicana, etiópica, major, etc. Es por eso que corrimos otro tercero, que ya tenía primers específicos para Leishmania infantum. Entonces, así fue como dio. Casi todas las muestras, en realidad, fueron positivas para el PCR del ITS1, que es el que es un poco menos específico, pero es muy sensible, excepto para la muestra del caso 4, que dio un débil positivo, pero dio positivo. Sin embargo, no teníamos una suficiente cantidad de ADN para enviarlo a secuenciar. Todo lo que dio positivo lo enviamos a secuenciar por sangre y así fue como lo confirmamos. Luego, para el PCR, que era un poco más específico, ¿cierto? Dio 4 muestras positivas, al igual que el PCR dirigido hacia fragmentos del ADN del kinetoplasto. Y luego entonces hicimos análisis filogenéticos. Y pues para las personas que tal vez no estén muy relacionadas al tema, entonces en estos análisis lo que tomamos en cuenta es que cada uno de estos círculos va a ser, por ejemplo, el ADN de un aislamiento de Leishmania infantum. Y pues vamos a tener diferentes cepas y las secuencias van a variar entre parásitos. Uno desearía que todos fueran clones, ¿verdad? Que fueran 100% parecidos, pero no lo son en la realidad. Entonces, los análisis filogenéticos lo que hacen es agrupar a estas secuencias de ADN de acuerdo a qué tan parecidas son una entre otra. Y en los análisis filogenéticos que nosotros realizamos, pues una secuencia va a estar relacionada con otra únicamente. Y de esta manera vamos a poder agrupar las especies de acuerdo a su similitud de ADN. Entonces, si esta es una secuencia y tenemos que la especie 1 se diferencia de la especie 2 por este nucleótido cambiado, vamos a tener que se parecen en un 90%, si estos son 10 nucleótidos. Y la especie 3 tiene otra mutación, pues se va a parecer en un 80% a la especie 1. Esto se los explico para que podamos interpretar bien los análisis filogenéticos que hicimos. Y luego otro análisis que hicimos fue medir la distancia genética que había entre cada una de esas secuencias y plasmarlo en un análisis de componente principal. Y así se puede ver gráficamente qué tanto se parece una secuencia de otra. Y por último, hicimos un análisis de red de haplotipos en donde estas secuencias se agrupan con 2 o más, a diferencia de un árbol filogenético que se agrupaba únicamente o se asociaba únicamente con otra secuencia. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos? Con el PCR del HSP70 vimos que nuestras secuencias que están marcadas aquí con estos rombos de color negro eran Leishmania infantum, y aquí no lo podemos apreciar muy bien, pero también agrupaban con otras secuencias de Leishmania donovani, que es perteneciente igualmente al subgénero Leishmania. Y por eso entonces el análisis con el fragmento del el kDNA, que aquí están nuestras secuencias, logró ya decir son Leishmania infantum. Y esto estuvo muy bien, porque ya pues todo tenía sentido con los hallazgos clínicos, con los hallazgos serológicos, pero además nos dio una información adicional que era muy importante, y es que hay 2 cepas de Leishmania infantum circulando en el mundo. Está la cepa Leishmania infantum del Viejo Mundo, que fue la original que tenían los colonizadores, etcétera, y luego está la cepa de Leishmania infantum que está circulando en el Nuevo Mundo, por ejemplo en Brasil o en muchos países de Latinoamérica. Y esto se le conoció por mucho tiempo como Leishmania chagassi. Sin embargo, pues sabemos que es la misma especie. Ambas, o sea, es lo mismo, Leishmania infantum. Pero podemos diferenciar a Leishmania chagassi de Leishmania infantum por medio de estos análisis, porque sus secuencias de ADN no son 100% parecidas. Entonces, aquí están las secuencias de Leishmania infantum de Brasil y por acá arriba están las secuencias de Leishmania infantum del Viejo Mundo. Y pues para nuestra sorpresa, las secuencias de Leishmania infantum que se obtuvieron de Costa Rica fueron más parecidas a las Leishmania infantum del Viejo Mundo, incluyendo secuencias, por ejemplo, de Marruecos, de España, de Bosnia. Y entonces esto nos sugirió que además en sus diferencias de nucleótidos y en sus haplotipos, nuestras secuencias estaban acá con Leishmania infantum del Viejo Mundo y también acá en estas en rojo junto a secuencias de Leishmania infantum de España, de Bosnia, de Portugal, de Marruecos. Y haciendo este último análisis, pues vimos que los haplotipos que circulaban en nuestro país
pues realmente son los mismos que circulan en el viejo mundo. Queriendo decir que muy probablemente los parásitos se importaron en algún momento de la historia, no sabemos cuándo, de algún país del viejo mundo hacia Costa Rica. Y bueno, entonces esta es la publicación que se obtuvo a partir del estudio de estos casos. Como les dije al inicio, todos estos casos se notificaron y pues todos los que han aparecido también hemos sido muy enfáticos en que deben de notificarse propiamente al SENASA. Ok, entonces, Leishmania infantum es esporádicamente un parásito que se reporta en nuestro país. Pero ahora, bueno, como toda buena investigación, ya ahora hay más preguntas que respuestas. Entonces, siguen responder todas estas preguntas que incluye, digamos, en seres humanos, si las cepas que Carlos, por ejemplo, les comentó al inicio, si es la misma que circula en perros, si esta cepa de leishmaniasis atípica es la misma de igual del viejo mundo o será del nuevo mundo. Luego, en animales silvestres, si tenemos más reservorios, considerando que Costa Rica pues tiene una biodiversidad gigante. Y por ejemplo, algo que no hemos mencionado es el rol de los flebótomos, ¿cierto? Que en realidad es el que permite la infección de perro a perro, de perro a persona, de persona a persona, y no sabemos cuál es exactamente esa especie de leucemia que podría estar funcionando como vector y cuál es ese porcentaje de positividad. Y luego en animales domésticos, como perros o gatos incluso, ¿cuál es la prevalencia que se está manejando? Entonces, en un muestreo que comenzamos a hacer hace 2 años, de 182 animales, 5 han resultado positivos. Y esos nos dimos cuenta la semana pasada, ya tenemos que hacer el reporte, la notificación. Justo la semana pasada, pues nos llegaron las secuencias y pues estamos seguros de que son Leishmania infantum. Y estos nuevos perros son de la misma zona, pero además de Sarapiquí y de Liberia. Ok, entonces tenemos que Leishmania infantum está siendo un patógeno emergente y para que hayan patógenos emergentes, pues surgen por varios mecanismos. Uno de ellos, pues todo el aspecto de cambio en los ecosistemas, de fragmentación de bosques, de urbanización, y esto permite que entonces haya más intercambio de patógenos entre población silvestre y doméstica, y haciendo como un cambio de hospedero. Otro mecanismo es por el cambio climático, otro por el viaje y por la translocación de hospederos infectados, otro incluso que pueden ser patógenos que por mucho tiempo no fueron diagnosticados y ahora sí se tienen las herramientas para hacerlo y de pronto entonces estos patógenos emergen. En este caso, entonces, tenemos que estos casos de Leishmania infantum en nuestro país son producto del viaje y de la relocación de estas mascotas hacia países donde los parásitos antes no estaban ahí. Entonces, para concluir, en estos casos, pues las técnicas moleculares funcionaron muy bien para poder confirmar los casos, porque de otra manera, pues nos hubiésemos quedado con la información serológica, pero al final de cuentas, pues muchos kits no indican la especificidad de sus pruebas y quedamos con un diagnóstico un poco difuso. Algo muy importante es que estos casos realmente fueron diagnosticados por personas muy interesadas, es decir, pudieron haber llegado estos perros a las clínicas y pasar desapercibidos, les mandan un antiparasitario, no funciona, les mandan antibióticos, no funcionan, y ahí siguen. Pero realmente estas personas fueron muy, muy proactivas y lograron pues llegar a luego esto sienta las bases para hacer más vigilancia activa, tanto en perros, en gatos, hospederos silvestres, como les decía antes, en flebótomos en diferentes provincias, no solo en Guanacaste. Y pues la última parte que Carolina ahora los va a comentar más en detalle es que se deben de implementar la notificación obligatoria de casos, pero algo que hemos comentado muchas veces es que se deben de implementar certificados de importación de esos animales. Que por ejemplo, si un perro quiere ser importado a Costa Rica desde España, se solicite un certificado de que ese perro está negativo por Leishmania infantum, que es algo que se hace en otros países. Y pues como hemos comentado ya, esto es el caso típico de One Health, en donde el interés de todos los profesionales
no solamente de veterinaria o medicina humana, sino también de microbiología, de salud pública, de otras disciplinas, es importantísimo para poder manejar este tipo de infecciones. Y bueno, ya para terminar y agradecerles a todas las personas que estuvieron, contribuyeron a este análisis de casos, a Víctor, a Mario, a Mariana, Alejandro, de la Universidad Nacional y de la Universidad San Francisco de Asís, a Josué, a la doctora Peña, a Leticia Cajal y a Javier Jiménez, y por último a Carlos de Limpieza, y a Joan, que hizo todos los análisis moleculares. Él ahorita está haciendo el internado, pero él fue muy importante para el desarrollo de este proyecto. Y bueno, pues por supuesto todos los estudiantes, y ahí está la información nuestra por si en algún momento quisieran contactar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Ahora tenemos la participación de la doctora Carolina Elizondo Ovares, que también es veterinaria de la Universidad Nacional y tiene una maestría en medidas sanitarias y fitosanitarias del Colegio de Postgraduados de México, Colpos. Trabaja desde el 2003 en el SENASA del MAC y actualmente labora en el Departamento de Epidemiología. Es coordinadora del Programa Nacional de Salud Acuícola y es punto focal nacional de los organismos acuáticos ante la Organización Mundial de la Salud Animal. Muchas gracias por venir. Carlitos es el del toque. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de parte de la doctora Sabine y la mía de epidemiología del SENASA. Fue algo realmente circunstancial cómo salió el tema, y de ahí la doctora Sabine fue la que empezó con el trabajo y también pues ahí me vi sumergida también en el ambiente. Les voy a comentar un poco con respecto a SENASA. Al principio ahora ¿qué es el SENASA? Porque muchas veces la gente dice, son los de perros y gatos, son los de lo de las peleas de gallos. Yo quiero darle como algo macro, algo rápido por lo menos, de qué es, y que esto nos lleva a algo importante. Son por lo menos los 6 puntos, los dicen grandes rasgos, de lo que hace el SENASA, que es el Servicio Nacional de Salud Animal. El SENASA es un brazo técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Uno de los puntos, bueno, de las acciones o lo que trabaja el SENASA es en salud animal, que la salud no es solamente un estado de enfermedad, es un estado completo también de bienestar físico, mental y social, y se trabaja en salud animal en función de la salud de las personas. También tenemos lo que es bienestar animal, que tiene tanto para especies mayores como especies de compañía. También a nivel de comercio, que tiene que ver a nivel nacional e internacional, siendo el SENASA un certificador de la salud animal y seguridad sanitaria de los alimentos. 4, la parte ambiental, que en un artículo de la ley SENASA se dice que es el que conserva y promueve restablecer la salud de los animales a fin de procurarles un mayor bienestar y productividad en armonía con el medio ambiente. También trabaja en la parte de emergencias. También en el artículo 92 se habla cuando lo que es la declaración de emergencia. Y el punto 6 también tenemos salud pública e inocuidad. Muchas veces está muy relacionado, pero también te hablamos salud pública, ok, de acuerdo de algunos animales, en el caso de la leishmania, como también de inocuidad, porque muchas veces los alimentos transportan, ¿verdad?, un problema para la salud animal, para la salud humana. Como les decía, bueno, antes aquí lo que quería decirles que se nos aplica a este tema es la parte de salud animal con la salud pública, que es lo que estamos viendo con lo de leishmania. En salud pública, como les decía, está el gráfico donde bien establece todo con lo de One Health
y establece también que es el origen de las enfermedades infecciosas en humanos, siendo un 60% por animales domésticos o silvestres y un 40% por todo lo demás. Está todo repitiendo, va ahora unido todo a un mundo, una sola salud. El SENASA sigue, hay un organismo en el cual desde 1993, desde el 14 de junio de 1993, el SENASA está adscrito a la OIS, se llamaba antes, bueno, le pusieron luego Organización Mundial de Salud Animal, en el cual la Organización Mundial de Salud Animal es la autoridad mundial en materia de sanidad animal, fundada en el 24 como Oficina Internacional de Episodios, por eso era el OIE. En mayo del 2023 se adoptó este nombre, Organización Mundial de Salud Animal, como organización intergubernamental que se centra en difundir información de las enfermedades animales en forma transparente y en mejora de la sanidad animal en todo el mundo, construyendo así un planeta más seguro, más sano y más sostenible. Es decir, Costa Rica debe de, al estar adscrito a este organismo, debe de ser transparente y decirle al mundo qué enfermedades tiene o no. Por eso es que nosotros debemos también estar informados con respecto a enfermedades para poder promulgarlo al mundo, que por situaciones de comercio los países vean también nuestro estatus. Dentro de la vigilancia y esto del estatus que tenemos, una de las metas del SENASA, por ejemplo, es mantener el país libre de enfermedades exóticas como la fiebre aftosa, la peste porcina clásica, la encefalopatía espongiforme bovina. Objetivos: garantizar la detección oportuna, generar evidencia de la ausencia de circulación viral de enfermedades de manera continua o de enfermedades en general. Y de allí, para eso tenemos un estatus oficial. La vigilancia epidemiológica en Costa Rica. ¿En qué se centra el SENASA? Primero les quiero dar una conceptualización de la vigilancia epidemiológica en Costa Rica, cómo estamos en los departamentos. Está la Dirección General, de allí hay cuatro direcciones nacionales, que es la Dirección de Inocuidad de Alimentos, Dirección de Operaciones, el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios y la Dirección de Vigilancia y Salud Animal, que está conformada por 4 departamentos. El Departamento de Cuarentena Animal, el Departamento de Alimentos para Animales, el Departamento de Medicamentos Veterinarios y el Departamento de Epidemiología, que están en lo que son los programas. El Departamento de Operaciones tiene 8 direcciones, 8 departamentos regionales en todo el país. ¿Qué es lo importante aquí que tenemos? Y de aquí empezamos con respecto a esto del Leishmania y todo lo que tenemos. El SENASA emite el certificado veterinario de operación, ¿ok? Es un certificado para lo que son los establecimientos productores de que tienen establecimientos que tienen animales o también producciones de subproductos, productos subproductos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos todo el país cuadriculado. De ello, al obtener ese certificado, eso nos genera un número que nos da para tenerlo ubicado en todo el país. Aquí están, por ejemplo, en este punto, aquí son las diferentes fincas que ya ellas tienen su código. ¿Qué pasa? Nos va a dar a lanzar esto. Aquí toda la ubicación de las fincas donde están. Cada cuadrícula es de 25 kilómetros cuadrados, entonces con eso nos da lo que va a ser la ubicación espacial. Y para nosotros eso es sumamente importante. Dentro de todo lo que realiza SENASA y la vigilancia epidemiológica está lo que es la vigilancia pasiva, es decir, que las personas vienen y nos avisan, nos comunican qué enfermedades, o sea, que deben ellos también de vigilar. Eso es lo que nosotros necesitamos, que la gente nos comunique. Tenemos, dentro de la vigilancia pasiva, tenemos enfermedades vesiculares, que se vigila lo que es la fiebre aftosa, estomatitis vesicular, también hay enfermedades nerviosas, vigilamos lo que es rabia, encefalopatía espongiforme bovina, o la famosa vaca loca, enfermedades del cerdo, tenemos peste porcina clásica, africana, salmonelosis, enfermedades rojas, en aviares, hay varias, tenemos la influenza aviar, con sus diagnósticos diferenciales, Salmonella gallinarum, pulorum, enteritis,
Las gusaneras, que esto es también parte, pues ahora aparecen y la gente también nos avisa. Enfermedades apícolas, enfermedades abortivas y también enfermedades de alta mortalidad y morbilidad. Cuando ocurren casos ahí de algunos animales están muriendo o algo así, la gente nos avisa, entonces hacemos vigilancia. Vamos y visitamos. ¿Qué es lo que pasa todo esto? Para nosotros es importante que la gente nos notifique y por eso es que todo esto está sustentado en las enfermedades animales de declaración obligatoria. El SENASA está contemplado en el decreto 34669 del MAC, se llama Listado de Enfermedades de Declaración Obligatoria, publicado en la Gaceta, en el Gaceta 156 del 13 de agosto del 2008. El objetivo, ¿cuál es? Determinación de las enfermedades de los animales sujetos a declaración obligatoria en el ámbito del territorio costarricense, así como los requisitos y mecanismos de notificación. Tenemos en ese decreto, hay un montón de enfermedades. Por ejemplo, estas, hay muchas que son comunes entre las especies. También tenemos enfermedades bovinos, y ese decreto todo está. Enfermedades ovinos, caprinos, equinos, de aves, de suinos, lagomorfos, enfermedades de las abejas, y está aquí. Enfermedad, la leishmaniosis. Está viruela del camello también, pero está la leishmaniosis. ¿Eso qué quiere decir? Esta es una enfermedad de declaración obligatoria y está en el decreto el 34669. ¿Qué es importante? Cuando la gente nos notifica, nosotros requerimos esta información. Es la información que debe tener un reporte. Necesitamos datos, como lo dijo el doctor Mata, también el doctor Montenegro. La importancia, nosotros necesitamos estos datos, no es simplemente, mira, me pareció un perro. No, necesitamos datos. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros para ponerlo de forma espacial en aquel mapa. Y ahí nos da para ir ya estableciendo dónde. Datos generales, lo que siempre digo, les digo datos cajoneros, ubicación de espacio, datos de la enfermedad, cronología del evento, datos de diagnóstico, población afectada. Esos son datos importantes para nosotros. Cuando se da una notificación, entonces se hacen los boletines epidemiológicos, que eso lo pueden encontrar en la página web, en la parte aquí de este panel, donde está el mapa que dice estado sanitario. Allí es donde aparecen los boletines epidemiológicos. Allí es. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí en ese, donde dice estado sanitario, van a encontrar esto, los diferentes documentos que se agregan. Aquí están los boletines epidemiológicos y aquí es donde aparecen los que, cuando hay un caso, ahí se describen. Aquí vamos a tocar ya el tema del cual nos trae aquí hoy. Se dice, bueno, la leishmaniosis es una enfermedad de declaración obligatoria, como se lo dije, y es una enfermedad de combate particular voluntario. Constituye una zoonosis de importancia sanitaria, en particular en su forma visceral, dado que los perros domésticos son reservorios primarios y participan directamente en la transmisión hacia el ser humano. Como decía el doctor, ahora con respecto al protocolo, se ha trabajado en un protocolo, ahí está. Se está revisando, nuestras autoridades, los altos jerarcas quieren revisarlo y todo, por consiguiente va a ser un documento que no está escrito en piedra, puede tener cambios, pero por lo menos tenemos ya, hay algo, ya hay una línea, una columna vertebral del cual podemos empezar a trabajar. En el documento ya se empezó a establecer lo que son la definición de caso, donde tenemos, bueno, caso sospechoso, caso confirmado, caso descartado. También tenemos la leishmaniosis visceral canina, también en esta definición de caso sospechoso, probable, confirmado y descartado. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué tenemos con respecto con estos casos de leishmania? La vigilancia pasiva, en el cual es basada en la notificación de casos sospechosos, probables o confirmados de leishmaniosis canina. Las fuentes de las cuales recibimos información
casi primordialmente ha sido de clínicas, consultorios veterinarios, servicios veterinarios oficiales, laboratorios e instituciones académicas. Y como les digo, esto es bastante nuevo. Y como bien dijo la doctora Alicia, nos deja muchas preguntas. Nos van a salir y van a seguir saliendo. Principal fuente continua de información para identificar tendencias, distribuciones geográficas y cambios epidemiológicos. ¿Qué se requiere con esto, con esta notificación? ¿Qué es lo que debemos hacer? Se requiere la sensibilización veterinaria, definición de casos estandarizados, que ya los tenemos, notificación oportuna al SENASA y el registro de datos epidemiológicos. Toda esa información que la gente nos da. Para una vigilancia activa, muchos dirán, ¿y vigilancia activa qué podemos hacer? Que sería cuando ya nosotros vamos a tomar muestras, ya se va dirigido. Realmente, como dice aquí, es una estrategia complementaria y excepcional, y especialmente por esto, limitado por la disponibilidad de recursos económicos y de personas también. También hemos sido sujetos de ciertos recortes en el cual esto nos ata mucho de manos. En caso que el día que se haga si se hace alguna vez una vigilancia activa, lógicamente nuestros superiores decidirán, ¿verdad? Se les expone y ellos decidirán de acuerdo si hay recursos económicos para poder hacerlo o no. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la forma? Se dice, sería una forma puntual, focalizada, temporal y no sistemática, es decir, no se va a estar haciendo por mucho tiempo. Se activa en brotes, incrementos inusuales en casos o situaciones de alto riesgo y el escenario de aplicación serían brotes confirmados, aumento de notificaciones, coexistencia de casos de caninos y humanos, solicitud del Ministerio de Salud o estudios epidemiológicos autorizados. O sea, es muy específico si se hiciera algo, pero por el momento no, este momento lo que haríamos sería la vigilancia pasiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando se hace cuando las personas, los veterinarios, todas esas personas que les dije que nos van a comunicar, ¿qué hace el SENASA? El SENASA comunica al Ministerio de Salud para la adopción de acciones públicas. ¿Por qué? De la salud pública. ¿Por qué? Porque ellos van ya se aplican dentro de su formulario de toma de datos, su adenda, hacen una adenda y ahí nosotros llegamos, le comunicamos, hay casos positivos de perros, así es, entonces ya ellos con eso le avisan a su sector de, ¿cómo es que se dice? La oficina de salud, y ya ellos, si les llega una persona, pues pueden decir, bueno, en este lugar hay casos positivos de perros, entonces veamos si las personas tienen, porque al final esto es de mucha importancia. Se implementan acciones coordinadas para reducir el riesgo sanitario y limitar la transmisión de la gente. Participación de autoridades sanitarias, servicios veterinarios privados y los propietarios de los animales. Las acciones buscan proteger la salud pública y asegurar el bienestar animal. Lo importante de esto es la capacitación y comunicación, que es el pilar fundamental para el control de la leishmaniasis canina. Por lo menos lo que podamos trabajar con ellos. Esto va dirigido a médicos veterinarios del sector público y privado, al Colegio Profesional de Médicos Veterinarios, para una actualización continua y cumplimiento de la notificación obligatoria. También la capacitación a veterinarios oficiales en fronteras y aeropuertos para la detección de lesiones compatibles, así como lo de ir ya establecer la famosa certificación. Eso ya es, como ya se tiene que hacer una solicitud ya a ciertos países, pero si no se tiene que mandar a la OMC, etcétera, porque tiene que haber toda una comunicación internacional. Que dura como 6 meses, una cosa así, pero es una forma de hacerlo. La sensibilización de sectores oficiales, privado y académico sobre la zoonosis y la notificación obligatoria, fortaleciendo la vigilancia y reduciendo la subnotificación. Es lo que hay en este momento.
y la inclusión de propietarios y actores locales para promover la tenencia responsable y la participación comunitaria. Acciones también que se pueden implementar. Lo que es material educativo dirigido a los propietarios de los animales, recomendaciones para reducción en el contacto con respecto a los vectores, que bien que el doctor Montenegro habló pues algunos de estos, orientación sobre la importancia de un diagnóstico temprano y promover el seguimiento veterinario continuo de los animales positivos, o sea que sigan con su veterinario. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Felicito a todos los expositores por mantenerse en el tiempo. Es casi que inédito. Ahora pasaríamos a una parte de preguntas. Si quieren, para romper el hielo, podríamos empezar por las preguntas que han hecho a nivel de el chat de Zoom. Y yo creo que muchas podrían estar resumidas en, bueno, soy una persona que trabaja en una veterinaria en Liberia, en Guanacaste. ¿Qué hago? ¿Cómo tomo la muestra? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cómo la transporto? ¿A quién le hace el PCR? ¿Quién le hace el diagnóstico? ¿Cómo hago todo esto? Y también, ¿cuál sería el proceder correcto y a quién contacto? ¿Quién se anima a explicarlo? Bueno, primero tomar la muestra creo que debería ser Víctor, ¿no? Así que el primero va a ser eso. ¿Cómo se toma la muestra? ¿Cuál es la mejor forma de transportarla? ¿A quién se la mando? Etcétera. Bueno, empecemos en el orden que venía el protocolo recomendado prácticamente. Mundialmente el primer descarte es serológico. Entonces, bien, que tengan un kit de estos rápidos en las clínicas es una opción. Nosotros tenemos todavía en el laboratorio de parasitología a disposición. En este caso puede ser suero ya separado o bien sangre en tubito lila con EDTA para correr este caso lo que es el diagnóstico. Si se palpan los linfonodos, si están aumentados, se puede hacer el aspirado del linfonodo, teñir, ya sea que no sé si habrá patólogo en la zona donde estén o algún otro laboratorio de patología, que es la otra opción. Y bueno, con la cuestión del PCR, sí, creo que Carito ya está en SENASA capacitándose precisamente para correr pruebas de PCR. Puede ser el aspirado, puede ser biopsia y sí puede ser también el hisopado de ojo. En este caso se puede hacer PCR. No sé, Carlos, si están, digamos, en capacidad de cultivar ahorita o vos como inciensa. Importante, ahora que me decís, la zona de Liberia, según lo que vayan a encontrar en la mayoría de la literatura y las mismas pruebas, los brochures, en la mayoría de las pruebas da cruzado con Chagas. Entonces hay que tomarlo en cuenta. No se me vaya. Esta es otra pregunta que hacen, es si la prueba oficial que ustedes están comentando es la que se llama SNAP de IDEX o cuál es la prueba la mejor o la que haya en el país. SNAP de IDEX es la que tenemos nosotros en este momento. Las otras, bueno, fue la que la expuso Alicia. La oficial es la del Fiocruz, Calazar Bio, no Bios. Calazar Check Bios. Esa es la que la OPS tiene como oficial. Esa es la que llamamos oficial. Sí, Carito. Para retomar, con respecto a la pregunta anterior, que se decía lo de los PCRs, nosotros no tenemos, en la NACEBE no tienen no tienen por lo menos, porque como les decía a ustedes, la cuestión económica y también de personal
nos afecta, y uno de ellos, el laboratorio, se ha visto también pues afectado también con lo que son recortes. Pero por el momento, digamos, lo que hemos hecho y dentro de la definición de caso, se dice que para poder determinarlo tenemos o PCRs, que los laboratorios que lo han trabajado ha sido con la doctora Alicia o la doctora Gaby Dols, y también por histopatología. Eso ha sido como lo que hemos determinado para hacer lo que es el confirmación de caso positivo, por ejemplo, en eso. Entonces, así lo estamos pues, manejando. En cuanto a la comunicación, lo que se hace en este caso es la comunicación a los veterinarios, a los de SENASA que están en las regiones. De ahí ya hay toda una corriente ya de cómo se manejan ya los casos a nivel nosotros interno, porque de parte de el SENASA a nivel central es el que comunica al Ministerio de Salud. Tal vez, buenas tardes, tal vez para complementar que la ANACEDE desde el año pasado implementó el diagnóstico por ELISA, lo tenemos disponible, y también por histopatología. Esos son los recursos diagnósticos que tenemos hasta ahora, y pues la capacidad es limitada. Por el momento yo recomendaría coordinar con el Departamento de Epidemiología, porque si abrimos, digamos, el servicio para prestar a público por sospecha clínica, nos quedamos sin, ¿verdad? Sin un recurso diagnóstico que de repente necesitamos para responder a casos más orientados específicamente por epidemiología. Pero, digamos, de alguna manera, si hubiera algún interés, podríamos ir pensando en ampliar un poco la oferta, por lo menos para adquirir los kits de ELISA pues en suficiente cantidad. Hay que irlo como viendo, tal vez incluso con el Colegio de Médicos Veterinarios podría ser interesante. Y ahora tenemos otra pregunta, por eso fue que no dejé que Víctor se me fuera. Dice, pues al ser una enfermedad zoonótica y la falta de medicamentos específicos en Costa Rica, ¿qué hacemos? ¿Qué terapia damos? Y pone algo preocupante, dice, porque nos van a pedir una eutanasia inevitablemente. Voy a empezar por la última. Bueno, y aquí está Carlos que lo vio. La eutanasia no es la vía, no funcionó, no representó, por decirlo así, en los países que se implementó, ninguna mejora, ni redujo la incidencia ni nada. Doy un ejemplo que es una comunicación directa de unos colegas de Brasil. ¿Cuál es lo primero? Que si ya sé que está enfermo, no lo llevo al veterinario, porque me lo van a matar. Y si lo eutanasian, me dan uno, ¿y qué me dan? Un cachorrito. Mucho más susceptible. En la eutanasia, en la mayoría de los casos, se vio que no era opción. Bueno, resulta que en algunos de los casos de la zona de Guanacaste, los propietarios tuvieron la opción de traer tratamiento de Europa y lo aplicaron. Entiendo, y eso sí ya es una parte que escapa, que también es algo que comentamos con Leticia, originalmente, hace un par de años, ella tenía acceso a algunos de estos productos, como el Glucantime, a nivel de farmacia, y ya ella lo podía conseguir. Entiendo que se restringió lo que es la disponibilidad de, por ejemplo, el Glucantime, no sé la Lupurinol, pero el Glucantime sí recuerdo perfectamente que se restringió su uso y su disponibilidad. Parte de esto, dice, es un llamado de algunos de los colegas precisamente que están en clínica de hacer lo posible o la gestión precisamente para dar la opción de la venta y el registro del producto para uso veterinario, que es algo que ya con esa pregunta de algún colega debe ser, dale a la palestra de que esto es importante. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Mónica, ¿podrías venir a hablar en el micrófono, por favor?
Muchas gracias por las presentaciones, estuvieron muy buenas. Es con respecto también, también con el tratamiento. Si bien es cierto, aquí hay un caso que trataron con glutacantime. Ese fue el medicamento que trajeron de Europa y ese fue el caso. Ese tratamiento normalmente en otros países se utiliza a nivel veterinario. Sí, sí, digamos, porque además de tener muchos efectos secundarios, si bien es cierto, ataca al parásito, también, digamos, para personas los efectos son grandes, ¿verdad? Entonces están tratando de ver otras estrategias terapéuticas para tratar de eliminar la leishmania. Ese era. Gracias. Aquí hay una respuesta. Precisamente se acompaña con alopurinol y se disminuye, por decirlo así. Y no, como dije al principio, como parte del protocolo al inicio, no se recomienda o no se debe aplicar en pacientes ya con proceso a nivel renal avanzado. Pacientes perro, dijeron. Bueno, yo sé que hay varias preguntas más y hay muchas dudas con respecto a la vigilancia, al diagnóstico, al tratamiento, a cuál solución se le da al cliente, etcétera. Pero creo que el propósito de esto, de esta conversatorio fue pues acercarse un poco más a la gente que está en contacto con estos pacientes, nótense los perros, y a nivel humano, nosotros los seres humanos, para decir, hay una enfermedad, tenemos que abordarla, estamos haciendo todos los esfuerzos por reconocerla, la estamos registrando y estamos haciendo desde la NACEB, bueno, suena mucha gente, ellos están haciendo el esfuerzo en la NACEB para lograr una vigilancia epidemiológica pasiva por ahora, pero quién sabe si en cualquier momento, si hay una expansión de brotes, pues ya va a ser algo más activo. Hay varias gente pidiendo los contactos de la doctora Alicia y de la doctora Caro, ¿verdad? Probablemente se pasen por los métodos electrónicos más adelante. Y nuevamente, esto ha sido muy enriquecedor debido a cómo profesionales de distintas trincheras están tratando de solucionar un problema que vemos es de la salud animal, de la salud humana, mediado por el ambiente y que en cualquier momento podemos tener más de este tipo de enfermedades. Les agradezco su presencia virtual y presencial, bueno, presencial, su estar aquí hoy y muchas gracias. No sé si Alicia quiere decir algún comentario como organizadora final, no. Sí, la convencí que sí. Bueno, muchas gracias de verdad por asistir. Y yo sé que quedan muchas preguntas. Por ejemplo, este chat, sí, hay muchas cosas que no están resueltas. El tratamiento, cómo hacer diagnóstico clínico en la clínica, dónde están los kits, dónde se compran, están disponibles. Hoy, por ejemplo, pues recibimos a los compañeros de IDEX y que tienen kits disponibles para poder diagnosticar la infección. Existen también otras marcas comerciales en donde se puede hacer. Pero sí, nosotros les vamos a pasar los contactos por si tienen alguna otra consulta clínica, epidemiológica, en lo que podamos ayudar. Y bueno, muchas gracias por el interés. Buenas tardes.